Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, de la serie Entrenamiento para Programadores. Vamos a comenzar el siguiente reto de esta serie, pero antes de entrar en materia, déjame recordarte que esta serie de vídeos tiene como propósito entrenar habilidades y practicar la lógica de programación. Decir que la dificultad de los retos será variable y también decir que en estos vídeos resolveremos estos retos con Lazarus Free Pascal, pero tú puedes resolverlos en el lenguaje de programación que tú prefieras. Bueno, pues el reto de hoy se titula o se titularía Números primos. Es un ejercicio muy sencillo de hacer y nos va a permitir entrenar habilidades con operaciones matemáticas y también con la función mod, que vamos a ver ahora en qué consiste. Mirad, el reto dice lo siguiente: crea un algoritmo que dado un número devuelva un resultado que indique si el número indicado es un número primo. Hay que saber que un número primo es aquel que solo es divisible por uno y por sí mismo. Y cuando hablamos de divisiones nos referimos a la división entera. Un ejemplo, el número 7 es un número primo, porque no existe un número entre 1 y 6 que pueda dividir a ese número y el resultado sea un número entero. Es decir, yo el número 7 sí lo puedo dividir, por ejemplo, entre 2. Si lo divido entre 2 me daría 3,5. Pero lo que estamos buscando no son divisiones que den como resultado números con decimales, sino divisiones enteras. Es decir, un número que yo lo pueda dividir por otro y me dé una división con un resultado entero. Entonces, el número 7 sería un número primo, pero por ejemplo, el número 10 no sería un número primo. ¿Por qué? Porque entre el 1 y el 10, o sea, entre el 1 y el 9 exactamente, tenemos al menos un número que nos permite hacer una división cuyo resultado sea entero. Por ejemplo, el número 2, si dividimos 10 entre 2, nos da 5, que es un número entero, con lo cual el número 10 no sería un número primo. Bueno, creo que esto está claro, todos sabemos lo que son los números primos. Así que lo que vamos a hacer es intentar resolver este problema. Bueno, tengo aquí preparado ya un formulario, bueno, con todas sus cajas en su sitio, con unas pestañas que he añadido para indicar cuál es la funcionalidad de esta aplicación. Y bueno, en este formulario lo que vamos a hacer es recoger de este elemento SpinEdit un número que nosotros vamos a introducir. Tras pulsar calcular, nos va a indicar en este elemento, que es un elemento de tipo tPanel, si el número introducido es primo o no es primo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar una función que se llame, por ejemplo, esprimo, y vamos a proporcionar un número n de tipo entero. La función nos va a devolver un booleano que nos va a indicar si el número introducido es primo o no es primo. Devuelve un booleano que indica si el número n es primo o no es primo. Bien, habíamos puesto el ejemplo del número 10 y para comprobar, por ejemplo, si el número 10 es un número primo, deberíamos dividir por 1, sabemos que sí es divisible por 1, pero deberíamos dividir por los números 2 consecutivamente hasta el 9. Si alguna de estas divisiones nos da un resultado entero, sabemos que el número no es primo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a declarar una variable que se llame resultado de tipo booleano y le voy a dar el valor true. Es decir, inicialmente consideramos que es primo. Voy a declarar una variable i de tipo entero y voy a hacer lo siguiente. Para i desde 2 hasta n menos 1, hacer. Bien, ¿cómo puedo saber yo si el resultado de una división entera, o sea, si el resultado de una división es un número entero? Mirad, hay una función que se llama mod y esto lo que calcula es el resto de una división. Es decir, por ejemplo, 10 mod 2 devolvería el resto de esta división, es decir, 10 entre 2 son 5, pero nos quedaría, de resto de esa división, nos quedaría 0. Y de la misma manera, por ejemplo, 9 mod 2
9 entre 2 sería 4,5, pero como la división la división que estamos considerando es una división entera, 9 mod 2 nos daría como resultado 4 y nos sobraría 1. Nos quedaría 1 de resto. Bien, así es como funciona la función mod. Resto una división entera. Bien, pues lo que vamos a hacer es que el resultado que habíamos dicho que era cierto va a ser resultado and n mod i igual a 0. Es decir, que el resultado seguirá siendo cierto mientras el resultado parcial calculado hasta el momento sea cierto y la división de n, que es el número que estamos pasando como argumento, dividido entre i nos dé un resultado de 0. O sea, perdón, distinto de 0. Lo que estamos buscando es que no haya ningún divisor entre 2 y n menos 1. Con lo cual, si al dividir el número que estamos comprobando entre un número entre 2 y n menos 1, si el resultado es distinto de 0, quiere decir que ese número, el número que estamos comprobando, no es divisible por i. Bien, y esto voy a hacer así y esto quedaría de esta manera. Por lo tanto, es primo sería igual al resultado. Es decir, devolvemos el resultado de la comprobación. Daos cuenta que esta variable temporal que estoy utilizando, resultado, que se inicializa a valor cierto, en el momento que pueda evaluarse como falso y tome el valor falso, ya no va a poder nunca tomar el valor verdadero. ¿Por qué? Porque la función AND, siempre que uno de los términos sea falso, necesariamente será falso, independientemente del siguiente valor. A ver, con esto quiero decir que una expresión del tipo x AND false siempre va a ser falso. ¿Por qué? Porque la función AND necesita que los dos términos sean verdaderos. Si ya uno es falso, ya no hace falta comprobar el otro, puesto que va a ser falso. Bien, ese es el mecanismo que hemos implementado aquí. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, en calcular, vamos a decir, si es primo spinEdit 1.value, entonces panel, que es este panel, vamos a añadir aquí un texto, panel 1.caption, el número spinEdit 1.value.toString más es primo. Y si no, lo mismo, pero no es primo. Podemos hacer, de hecho, lo siguiente. Panel 1.font.color red green. Bien, y vamos a ver si esto funciona. Empezar, tengo que declarar esto aquí. F9. Resultado boolean, no booleano. Aquí falta un punto y coma. Y aquí falta otro. Bien, pues vamos a poner, por ejemplo, un número que yo sé que es primo, que es el número 17. Y me dice que el número 17 es primo. Lo único que tengo cambiado los colores. Este es el CL green y este es el CL red. Y voy a poner un tamaño de fuente un poquito más grande, 14.
Vamos a ver. Tenemos de nuevo el número 17 y nos dice que el número 17 es primo. Pero si pongo el número 18, por ejemplo, este número claramente es divisible entre 2, no es un número primo. El número 18 no es primo. Vamos a inventarnos un número. 187. Me dice que 187 no es un número primo. Bien, con esto en un principio tendríamos resuelto el problema, pero yo veo a este algoritmo que hemos implementado, veo algunos problemas. El primer problema es que es muy costoso hacer un bucle completo si yo pongo un número demasiado grande, y a lo mejor es un número pues que haciendo una división por uno de los primeros números de la variable i ya sabemos que no es un número primo. El otro problema que yo veo es que las sucesiones de números se alternan entre números pares y números impares. En realidad, si hacemos una división entre número 2, si dividimos el número n entre 2 y no es divisible, el resto de números pares, el 4, el 6, no tendría sentido hacer una división entre esos números, porque sabemos que no van a ser tampoco divisibles. Entonces, podemos optimizar este algoritmo de la siguiente manera. Voy a generar otro algoritmo. Lo voy a llamar esprimo2. Y aquí, de entrada, yo pondría un bucle while. Pondría un bucle while mientras que i sea menor que n, hacer begin, end, y aquí incrementamos la variable. Pero mirad, habíamos dicho que puede ser que en un momento determinado la variable resultado ya valga false, es decir, que ya hayamos detectado que el número no es primo, y entonces no sería necesario seguir buscando o seguir haciendo divisiones. Con lo cual, le podemos decir aquí que mientras que i sea menor que n y resultado es igual a true, que es lo mismo poner esto que poner así, siga realizando la tarea de comprobación. Es decir, mientras que la variable que estamos recorriendo, que es la variable i, sea menor que n, y el resultado parcial nos sigue indicando que el número puede ser primo, vamos a seguir haciendo la comprobación. Bien, pero yo aquí introduciría una mejora adicional, y sería la siguiente. Mirad, inicialmente la variable i vale 2. Cuando llegue aquí, en la primera ejecución del bucle, valdrá 3 y en la siguiente valdrá 4. El problema es que es inútil, si nosotros hemos verificado y hemos realizado la división entre 2, es inútil que hagamos divisiones entre 4, entre 6, entre 8 y en definitiva entre todos los números pares. Con lo cual yo haría lo siguiente. Haría una comprobación inicial que fuese resultado igual a resultado AND n mod 2 es distinto de 0. Es decir, aquí haríamos una comprobación inicial de si es un número par. Guardaríamos el resultado de la comprobación y aquí empezaríamos con el índice 3 a realizar nuevas comprobaciones, pero incrementando los números de 2 en 2, de tal manera que haríamos aquí una comprobación de la división por 3, incrementaríamos en 2, por 5, 7, 9 y así sucesivamente. A ver, creo que está todo correcto. Voy a comprobar. Aquí vamos a llamar a esprimo2. Vamos a declarar esto aquí y vamos a ver si lo que hemos calculado es correcto.
Ejecutamos y sería exprimo 2. F9. Ejecutamos. Vamos a comprobar, por ejemplo, el número 17, que sí es primo, y el 18, que no es primo. Pero mirad, este algoritmo que hemos hecho todavía sigue teniendo un problema, y es que no estamos teniendo en cuenta números menores que 3. Si yo le indico el número 3, me dice que el número es primo, pero si le indico el número 2, me dice que el número no es primo. ¿Por qué? Por la construcción que hemos hecho aquí, que hemos supuesto implícitamente que n es mayor que 2. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si n es menor o igual que 2, entonces el resultado es igual a true. Bueno, y ni eso siquiera, porque podemos hacer lo siguiente. Si n es mayor o igual que 3, entonces ejecutamos todo esto. Y si no, no hacemos nada porque estaríamos considerando que el número n es 1 o 2, considerando que siempre vamos a pasar un número positivo, y como está inicializada la variable a true, pues directamente nos devolvería que un número menor que 3 directamente es un número primo. Vamos a comprobar. Indicamos el número 2, que nos dice que es primo. El 3 también nos dice que es primo. El 4 ya no es primo. El 5 sí es primo. El 6 no. Vamos a poner el 218, por ejemplo. Nos dice que no es primo. El 219 tampoco. Supongo que no son primos. Y el 2589, por ejemplo, nos dice que tampoco es primo. Bien, pues con este ejercicio tan sencillo habríamos resuelto el problema de los números primos. Es muy importante que os quedéis con la idea de lo que hemos hecho en el segundo algoritmo, en la segunda función. Si os dais cuenta, la primera función que hemos desarrollado es muy sencilla, tan sencilla que tiene simplemente 3 líneas de código, no tiene más, pero es una función que es ineficiente. Imaginaos meter un número enorme, por ejemplo, el número 28 millones, tener que hacer todas las divisiones entre el 2 y el 28 millones menos 1 es una operación costosísima. Está claro que en la mayoría de las ocasiones se puede saber el resultado de la operación, de si el número es primo o no es primo, sin tener que realizar absolutamente todas las divisiones entre esos intervalos. Por contra, se puede diseñar un algoritmo un poquito más elaborado, pero tampoco muy complicado, que sea mucho más eficiente y que nos permita ahorrarnos muchísimas operaciones. Bien, y al hilo de este ejercicio, a mí se me ocurre que podríamos hacer un nuevo ejercicio basado en este, pues que listase, por ejemplo, los n primeros números primos entre unas cantidades determinadas. Pero bueno, eso si lo hacemos será en otro vídeo. Así que nada, os dejo con este resultado. Compárteme si quieres tu algoritmo, tu propuesta de algoritmo en el lenguaje de programación que sea. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.